Semana de la Moda Sostenible y estos diálogos para el cambio, es un encuentro muy especial con dos personas que representan dos generaciones pero con un mismo objetivo. Tenemos a Saran Yalda, que es el fundador de Human Nation y también experto en economía y ecología, que está trazando un proyecto interesantísimo donde la persona tiene que estar en el centro. Luego tenemos a Raquel Díaz, muy joven, pero ya con un recorrido detrás estupendo. Es experta en diseño regenerativo y finanzas distintas, finanzas también para esa regeneración, y lo interesante va a ser conocerles y oírles dialogar. Así que vamos a ir con ellos ahora mismito. Buenas tardes. Hola. Bueno, ya sabéis que estamos oyendo muchas voces durante toda esta semana de gente que está realmente demostrando que la sociedad tiene remedio. Y vosotros estáis aquí también para contárnoslo. Y además tiene remedio y tiene futuro con gente como tú, Raquel, muy joven. Cuéntanos, ¿quién es Raquel Díaz? Pues yo soy una estudiante todavía, estoy estudiando aún Administración y Dirección de Empresas, pero hace un tiempo hubo algo que me llamó un poco la atención, que fue el movimiento que hay en España. Porque yo me fui de España con 18 años a estudiar a Ámsterdam, porque pensaba que aquí todo era un poco caótico, en el sentido de la educación no la entendía muy bien y quería como encontrar una forma en la que yo pudiera sentirme como persona. Es decir, tengo un hueco, tengo un sitio en el que puedo ser yo, un individuo que forma parte de un colectivo y que hace las cosas bien, que hace las cosas desde el corazón. Entonces me fui a estudiar a Holanda y al principio fue un poco difícil porque es un choque cultural. Desde España hay como una estructura y es como mucho más libre, pero de alguna forma como que te permite a ti mismo entrar dentro de este mar. Y poco a poco fui encontrando gente, digamos como yo, que también tenía una visión diferente de lo que es el futuro, pese a ser joven, porque muchas veces te dicen, oh, eres joven, no puedes hacer las cosas como tú quieres, primero tienes que entrar en una estructura y después romperlo todo, pero no. Yo quería desde un principio sentir que las cosas se hacen de una forma buena, y junto con mis amigos pues poco a poco entramos en círculos que eran el Taste Before You Waste, por ejemplo, que entró dentro de todo lo que es el reducir la basura de comida, y así como que fui llegando hacia la regeneración. Fui a una granja de agricultura regenerativa durante 4 meses, que dio la casualidad que fue el mismo periodo que el lockdown aquí en España. Entonces como que tuve la oportunidad de meterme de verdad en lo que era la tierra, entender cuáles son procesos de la tierra y cómo te conectas con el ser humano. Entonces eso me llevó a darme cuenta de que la naturaleza, el ser humano, somos todo uno. Y si no tenemos una conexión con la tierra, no podemos realmente tener una conexión con la humanidad. No podemos querer hacer cosas por la humanidad si no entendemos que todo lo que hacemos afecta. Y que ahora mismo somos cuerpos, somos personas que de alguna forma tenemos la oportunidad de cambiarlo. Y sí, se diría que soy experta en finanzas en el hecho de busco unas finanzas alternativas, unas finanzas que sean valor real, que ese dinero que hay, que no se vaya hacia proyectos que al final van a ser dañinos, que van a seguir creando violencia, van a seguir creando injusticia. Mi objetivo sería de alguna forma como recomponer esa forma de dinero y llevarlo hacia las finanzas sostenibles, unas finanzas que pongan dinero en un valor real, que son proyectos como los que estamos viendo ahora, como la economía circular, economía regenerativa, y cambiar el modelo que hasta ahora se ha llevado a cabo. Entonces, por eso estoy aquí hoy. Esa es un poco mi historia. Sara. Muy bien, sí, estoy muy agradecido que por fin estamos aquí, y este edificio también es muy representativo, ¿no? El edificio Triple, gracias también al trabajo de que hacen SAT Arquitectura, que estoy también colaborando con ellos. Y que sí, realmente es un poco filosofía de triple, ¿no? Que cuando el triple balance de tener la sostenibilidad en mente en lo que hacemos,
Pues yo cuando estaba estudiando economía era como un apuesto, ¿no?, a todo lo que es triple valente. Por ejemplo, estaba en Londres estudiando en City de Londres, que es el foco de todo el dinero que casi en el mundo que pasa por ahí, a los paraísos fiscales, a las bancas importantes de inversión, y estaba estudiando su modelo de finanza, que al final es justo en época de Margaret Thatcher, y lo que decían que los hippies ya se habían ido y han llegado los yuppies, ¿no? Los yuppies de Londres, que eran buscando Porsches y vivir a tope, vida de escalar, ¿no?, a ver quién va a llegar a tope, ¿no? Es como, fue un poco lo que vi, y en Londres también se vende mucho esta vida, ¿no?, de coches, de casas, de siempre subir, ascendiendo tu carrera. Y yo veía un choque importante, temas de externalidades, hablaban de externalidades y que no se decía más, que qué pasa con que estamos echando hacia afuera, hacia la tierra, hacia la sociedad en general. Y se hablaba también de la crisis de comunes, que podemos llegar a tener una crisis de comunes, el informe del Club de Roma, que al final hablaban de límites planetarios, límites de crecimiento. Y pensaba que todo no tiene sentido seguir así si al final vamos a llegar a un fin, ¿no?, que vamos a acabar con todo, porque estamos echando todo. Y vi que cuando estaba trabajando en una corporación grande durante muchos años, 15 años casi de mi carrera profesional, cómo está todo muy jerárquico, cómo está organizado, y realmente lo que se busca es maximizar el beneficio, ¿no?, y a todo coste, que muchas veces lo que se oía era como un poco maquillaje en realmente de lo que realmente está pasando. Y no se habla de las cosas, ¿no?, y hasta en los medios de comunicación en general no se habla de 4 cosas más importantes en nuestra vida como personas, individuos, y como seres humanos, y como familias, y cómo convivimos en este planeta, en las ciudades. No se habla de nada que es realmente importante. Se habla de todo, pero no se habla nada de las 4 cosas que son realmente relevantes. Y para mí es realmente vivir en una realidad virtual, ¿no?, lo que pienso, lo que siento y lo que veo en el mundo de afuera, ¿no? Y al encontrar el mundo de ecologismo, ya tenía este activismo en la sangre contra la guerra de Irak, que fueron por recursos naturales fósiles, aunque decían otra cosa. Entonces ya ves viendo que como activista vas saliendo en las calles, pero cambias muy poco realmente, porque estás ahí manifestando contra lo que está pasando con las personas, y temas de ecologismo también. Es como miembro de Greenpeace y todo eso. Al final veía que había un choque también con el trabajo, que me pagaba muy bien, pero no estaba feliz. Y cada vez más me entraba como una crisis realmente de personal, de qué estoy haciendo aquí calentando sillas, y realmente fue así, estás como esclavizado porque te pagan bien, y ¿cómo voy a salir de esto? Porque ya tengo mi hipoteca, ya tengo los gastos, y está todo un poco encadenado en seguir ahí, ¿no? Es muy difícil salir de esta rueda de hámster. Y la verdad, la mejor cosa que me hicieron es que me echaron al final. Buena indemnización. Buena indemnización, ¿no? También, que fue muy agradecido de poder tener este colchón para empezar otra vez, digamos, reconstruirme, porque realmente estaba ahí
con una vida personal y unos pensamientos que chocaba con todo lo que había aprendido de la carrera profesional y de los estudios y todo lo que se aprende. Tienes que crear tu propio camino y nadie te enseña en el mundo regenerativo de personas, de humanos, cómo se opera, porque si puedes funcionar como una máquina, todo tienes el libro de instrucciones y como hasta lo que se veía en una corporación, por ejemplo, tienes que escalar, entonces tú puedes ser especialista, entonces te quedas ahí hasta más o menos 50 años, ya te echan, porque aunque no llega, porque ya o tienes que luchar en pirámide, porque ahí cada vez cabe menos gente, porque es un pirámide, y entonces tienes que luchar para llegar ahí. Luego hay otros temas culturales también. Y en ese sentido, Saran, sí, tenemos vidas paralelas, porque yo también no encajé en ese mundo tan duro, corporativo, como dices tú, multinacional, decimos aquí, ¿no? Y realmente ese punto de inflexión es muy importante y es una epifanía, ¿no? Raquel, desde tu juventud, ¿cómo has visto ese mundo del que venías, ese mundo al que tú has nacido hace muy poquito, pero que venía arrastrando muchísimos problemas? Yo creo que una de las cosas que siempre se ha buscado en temas de este tipo, de la forma en la que era el mundo, siempre ha sido la competitividad. Siempre ha sido que una persona, tanto se ve en las escuelas como se ve en las distintas empresas, para tú poder llegar a ser alguien, tienes que llegar arriba. Y para llegar arriba tienes que competir con lo que tienes abajo. Y es esa cadena de ascensión lo que crea una especie de crítica dentro de ti, porque al final nunca te sientes satisfecho con nada que haces. Siempre intentas llegar a más, pero siempre va a haber alguien por encima de ti. Entonces, al final incluso el ego te dice, no, tú no puedes, o tú no quieres, y al final creas una desatisfacción interna. Entonces yo creo que la competitividad como tal va en contra de nuestra forma humana, y nosotros estamos acostumbrados realmente a cooperar, a pertenecer parte de una cooperación de distintas personas. Entonces eso es lo que yo aspiraba. Yo no aspiraba a llegar a un trabajo y tener que competir con gente que... ¿Por qué tengo que competir con ellos si somos diferentes? Si yo a lo mejor tengo algo bueno que tú no tienes, pero que juntos podemos ser mejor. Entonces yo, de alguna forma, sí es verdad que renegué entrar en este mundo competitivo como tal, sino yo buscaba ser la mejor versión de mí misma y que esto pudiera ayudar a la gente que tengo a mi alrededor. Y de alguna forma ponerle voz a esta forma de ver el mundo, es decir, de no soy mejor que tú, no creas que por un físico, por una ideología, somos diferentes. Yo veo mucho la naturaleza, y en la naturaleza al fin y al cabo lo que hay es simbiosis. Tanto el fungi, todos ellos juntos trabajan para crear un mundo mejor. Entonces, si lo que había hasta ahora ha sido competitividad extrema para llegar a ser alguien o para crear algo, yo no quería. Saran, esta competitividad de la que habla Raquel, que ha sido tan agresiva durante tantísimo tiempo, ¿cómo hemos llegado a eso y qué tipo de empresa es la que hemos vivido durante muchos años, ¿no? Y cómo de repente hemos abierto los ojos, ¿no? a esa manera de estar y trabajar en este mundo? Sí, es una pregunta profunda porque a lo mejor viene de ya siglos pasados, digamos de la época desde las grandes religiones, los imperios religiosos de lucha para el terreno, para conquistar personas al final, sus mentes, ¿no? Yo creo que viene un poco de esta mentalidad de conquistas, de todo. Realmente puede ser que viene de algo dentro, que la gente como se iba afuera para dominar o conquistar. Yo creo que tenemos ese aspecto en los seres humanos, pero también tenemos la cultura
alternativa de relaciones, de tribus, de cómo al final, como ha dicho Raquel, siempre se ha convivido y de hecho se ha tenido que colaborar, y el ser humano no es solitario, ¿no? Es un lobo solitario, ¿no? Pero luego yo creo que durante los años hemos de alguna forma premiado el egoísmo, que el más fuerte gane de alguna forma, y realmente las estructuras de cooperaciones está bien documentado que viene del ejército, ¿no? Los ejércitos iban con los países para conquistar recursos naturales, recursos hasta humanos y hasta esclavitud, ¿no? Estaba vinculado a los primeros cooperaciones. Entonces esta mentalidad de competitividad y guerra está en la ADN de las empresas grandes, y yo creo que las empresas pequeñas de alguna forma ven las empresas grandes como modelo, ¿no? A seguir. Y ese sistema es realmente un sistema patriarcal, ¿no? Que viene del hombre que salía fuera y hacer guerra, ¿no? Hacer conquistas. No viene de las familias, de tribus, de gente que estaba conviviendo. Yo creo que el trabajo de Terence McKenna, por ejemplo, también como antropólogo, habla muy bien de esas diferentes ramas de personas que convivían y compartían conocimiento, mercancía, y había siempre un mundo pacífico a la vez que del mundo de guerra. Entonces yo creo que ahora hemos vivido hasta un punto ya de límite, porque estamos en un punto de inflexión de fomentar tanto el egoísmo y el ego, que sobre todo desde la revolución científica se ha premiado mucho la parte racional, la parte de ego, la parte material, y hemos llegado ya con neoliberalismo al fin de este modelo, que es tan descabezado que hemos perdido totalmente lo que decía Raquel de conexión con la naturaleza, conexión con uno mismo, conexión con el otro, porque el individualismo también ha sido un tipo de mentalidad que se ha fomentado mucho en nuestra educación, esta competitividad, hasta llegar a puntos de enfermedades, digamos. Por ejemplo, yo recuerdo que antes lo que nos enseñaban los modelos de gestión, como escuelas de management, ¿no? Eran los authoritarians, ¿no? Como eran los antiguos en la industria, que te pegan hasta látigos para que trabajes, como si eres un esclavo o lo que sea, hasta llegar a modelos más humanistas, que era como Maslow, que te premiaban más como subir en este pirámide de Maslow para realizarte un poco más. Pero el trabajo, por ejemplo, que está haciendo MIT, que nosotros estamos siguiendo, The Presencing Institute, habla de ahora cómo vamos a curar las grandes divisiones entre personas y el planeta, entre personas en sí, como la relación que tenemos en la sociedad y la relación con uno mismo. Por ejemplo, hay más gente que muere de suicidio que guerra. Hay más problemas de ansiedad, depresión, enfermedades de obsesión, de adicciones, de compulsividad en el mundo moderno, por ejemplo. Hay muchos más problemas mentales que problemas de hambre y guerra. Entonces no tratamos estos temas. Y hay problemas relacionales, hay un colapso en la comunidad realmente por el individualismo. Y por último, sabemos que todo eso tiene repercusiones en la naturaleza. ¿Ha sido un punto de inflexión el confinamiento, la pandemia, en todo esto? ¿Va a haber un antes y un después? Sí, habrá un antes y un después. Porque la gente se da cuenta de que hemos llegado ya al punto en el que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada que hemos estado haciendo hasta ahora. Y no es una visión radical, al contrario. Todos entendemos que ya
hemos llegado a un punto en el que como no se haga diferente, hacia atrás no se puede ir. Y si no se hace diferente, hacia adelante tampoco. Entonces es ahora o nunca. Pero lo que yo que sí que veo es que la gente, con este tiempo que han tenido de alguna forma para poder reflexionar, se han dado cuenta de que ellos también pueden hacer algo. Y no es la resistencia lo que es. Más que la resistencia es lo que se llama regeneración. Ese como renacer interno y decir, yo quiero también hacer algo y tú también puedes. Ahora nos vas a contar un poquito más, ahondaremos en eso, Sara. Es un punto de inflexión, realmente va a haber un antes y un después, podemos ser así de optimistas, confiamos que seremos capaces. Ha sido para algunos lo que dicen la meditación forzada, ¿no? Y la gran pausa, y yo creo que es una cuestión de cómo lo vivimos cada uno, pero yo, por un lado lo veo como un punto de inflexión para muchos que ya estaban un poco indecisivos, que no estaban haciendo el salto a la piscina, que yo creo que nosotros algunos lo hicimos ya con la crisis de 2008, ya estaba bastante evidente, y otros en el año 72 ya estaban diciendo que hay que cambiar, ¿no? Pero ya hemos llegado a límites y yo creo que sí, que hay muchísimo más gente que está haciendo el salto ahora a ver alternativas y ya hasta a nivel político de las políticas europeas hablan de modelos de Green Deal, de otra economía y de montar otra, y hasta el Foro Mundial de Economía está hablando de Great Reset. Pero el tema es que su agenda es diferente que lo nuestro, porque el Great Reset es una agenda que tenemos que estar muy pendiente de lo que está haciendo a nivel, digamos, de grandes políticas. Y yo creo que hay otra agenda que nosotros estamos, por ejemplo, siguiendo, que es de abajo arriba, de alguna forma, porque es para el bien común. Y el otro es un debate grande, que yo creo que hay dos ramas que ahora está realmente, es un punto de inflexión, como dices. Hay una agenda elitista global que hay que estar muy pendiente de cómo se va a desarrollar, y por otro lado hay mucha gente que se está juntando y hay muchas posibilidades. Tenemos la tecnología, tenemos las personas, tenemos el conocimiento si queremos accederlo, y tenemos la manera de organizarnos que nunca hemos tenido, para, igual que se hizo una transición del mundo feudal al mercantilismo, al capitalismo, que fue algo más democrático ya, ahora yo creo que es el punto de ir hacia un paso más allá, de un modelo mucho más democrático, y para distribuir la riqueza de otra forma, y para crear valor de otra forma y medir lo que llamamos bienestar, éxito, de riqueza. Hablaremos de eso ahora, que creo que tienes muchas cosas que contarnos en ese sentido. Raquel, ¿cómo abordas tú esta realidad heredada? Porque la gente de tu edad realmente es una herencia recibida bastante calentita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por no decir envenenada, ¿no? ¿Cómo abordas tú tu trabajo a partir de ahora? ¿Qué es ese diseño regenerativo? ¿Cuáles son esos pasos que das? ¿Cómo tu día a día se encamina hacia esa manera de trabajar que quieres, ¿no? Pues yo pienso que lo primero es sin miedo. Aquí no hay que tenerle miedo a nada. Y miedo, porque el miedo es una cosa que es creada. Nosotros venimos de estructuras y creamos estructuras No. Tú tienes que abordarlo sin miedo, tienes que ir hacia adelante. Y lo que tienes que pensar es que, a ver, las cosas, este no es el primer renacimiento que tenemos, han habido ya renacimientos antiguos, en el que se vuelve a encontrar la humanidad. Entonces lo más importante algunas veces es hablar desde el corazón. ¿Qué realmente te crea un propósito en esta vida? ¿Qué te hace feliz? Y eso es un valor real. Yo tengo la fortuna de que he nacido en una casa en la que hay un valor real, en el que mi padre viene de mi abuelo y que ellos han tenido siempre una filatelia y una numismática, que eso son antigüedades,
Entonces te das cuenta de que los objetos tienen un valor, tienen una energía, un alma. Entonces poco a poco tú entiendes que en el momento en el que estamos, la regeneración lo que simboliza es simplemente dar un paso atrás de mentalidad y volver a empezar desde el principio, romper un poco con las estructuras que tú tienes en tu cabeza y darte cuenta de que como seres humanos cada uno tenemos nuestros valores. Pero ¿cuáles son tus valores? ¿Y cuáles son los valores que tú crees que son tus valores? No por equivocarte significa que esté mal, no por equivocarte 2 veces significa que esté mal. Lo que sí, al equivocarte debes de aprender y aprendiendo vas un poco como recreando. Entonces yo pienso que la regeneración se puede llevar a cabo y ya se está llevando a cabo desde distintos contextos. Por ejemplo, yo lo que he visto en la agricultura, el movimiento empezado por Patagonia, ya llevan a cabo un sello, ya llevan a cabo un certificado que entra dentro de una serie de principios, criterios, requisitos para ser regenerativo. Y este tipo de modelo, esta transición de agricultura tradicional, convencional a regenerativa, se puede llevar a cabo. Y la forma de llevarlo a cabo es por una serie de principios que es mostrarlo, hacerlo. ¿Qué pasa? Que hay miedo, que hay como una especie de adversión. Hay que romper con eso y hay que empezar a hacer cosas. Aunque sean cosas que a lo mejor al principio puedan no ser demasiado congruentes con la sociedad en la que vivimos, pero de todas formas si no se hace nunca se llevará. ¿Tú estás trabajando en algo en concreto que se esté llevando a cabo? Yo ahora mismo no tengo nada realmente en concreto porque todavía sigo enfocada en terminar la universidad, que como todo pues hay que hacerlo, pero más que nada es lo que me gustaría llevar a cabo, implantar una nueva forma de finanzas, unas finanzas en las que realmente el dinero se redistribuya, entonces que sea estilo de mecenazgo. ¿Qué diferencia habría con los bancos éticos que tenemos ahora? Yo pienso que los bancos éticos de todas formas ellos tienen como mucho dinero y siguen financiando a modo de criterio por profit, por revenue. Entonces, si no le dan los números... Digamos que siguen con la inercia de la tradición, sí. el comportamiento de los bancos tradicionales. Al fin y al cabo todos son números para ellos y se le olvida un poco que una persona tiene una pasión. ¿Cómo mides la pasión? La pasión no se puede medir de ninguna forma, tú solamente mides el número. Entonces realmente cuando estás intentando medir el impacto de un modelo regenerativo, que al principio, los primeros años no es tangible, es más bien como una idea, un sueño, es como esa intuición, esa vocecita dentro de ti que te dice, se puede hacer. Porque muchas veces es esa cosa colectiva que todos sentimos aquí, que te dice cambia. ¿Y eso cómo se hace, Raquel? Porque oyéndote hablar yo me estoy viendo a mí misma cuando yo empecé con mi proyecto, que era pura pasión, pero poco profit, y hablé con, no voy a mencionar nombres, con alguien que lleva finanzas éticas y muy conocido aquí en España, y no le cuadraba nada, no le cuadraba mi pasión con el profit, como dices tú. Entonces yo ahí me encontré con un muro, opté por seguir sola y apostando por mí misma. ¿Cómo le podemos ofrecer ese balón de oxígeno a gente que a partir de ahora, porque ya somos más y ya sabemos que la pasión sí que mueve? Mi pregunta es para ti, ¿ahora dónde estás? Pero con mucha dificultad y arriesgando muchísimo, claro, Raquel. Esa es la cosa, que es la vida al fin y al cabo, la vida hay que vivirse. Si tú vives la vida como se ha vivido hasta ahora de alguna forma, vas así. Simplemente te ponen como te dicen, hazlo así y así y así y llegarás aquí. ¿Pero tú te sientes vivo? Esa es la pregunta. Tú durante esa vida es muy difícil, sí, pero se puede hacer. Y una cosa que es muy importante es que ahora somos personas y ya no estás sola. Esa es otra, ya no estás sola, ya entras dentro de un colectivo en el que se crea una red. Y eso es un poco también por lo que yo he conocido a Sharam, por Human Nation. Claro, pero Raquel, yo tengo un carácter especial, soy dura de mollera, soy cabezota, tiro para adelante y en ciertos aspectos soy kamikaze. Pero ¿cuántas buenas ideas han quedado en el camino porque solo tenían pasión? Claro, ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo se crea ese sistema regenerativo en finanzas que realmente apueste por alguien que a priori no te está dando nada? Pues yo creo que eso de una forma es a través del mecenazgo, como se hacía un poco en la antigüedad. Tú tienes que tener una idea, pero también tienes que tener los expertos. O sea, yo, por ejemplo, en este caso, yo soy una persona joven que no tengo la experiencia laboral como
tendría Sharan, pero por eso estamos juntos. Yo tengo una idea que a lo mejor es un poco más descabellada, pero junto a él, con su experiencia, pues más o menos vamos redirigiéndonos. Y el tema de las finanzas, siempre se necesita dinero, sí, pero también se puede hacer mediante colaboración. O cuando yo tengo este concepto que es un poco el bartering, que es el trueque. Tú tienes una idea, otra persona tiene como sitio. Entonces tú como que vas intercambiando conceptos hasta que se crea un algo. Y cuando ese algo se crea, al final se hace esta simbiosis y tú colaboras o cooperas con otra persona. Entonces es mutuo beneficio, es win-win. Es como el prisoner de Nemo, al final todos vamos a hacer lo mismo, que es un bienestar humano. Entonces yo creo que para que se creen este tipo de finanzas nuevas, esto va un poco como que una persona joven se puede juntar con una persona que tiene más experiencia y que dentro de esta persona que tiene más experiencia, esta cosa que se vaya a crear le sea de utilidad. Entonces se recrea y de aquí creces juntos, aprendes y te nutres. Yo creo que esta es la forma de que las finanzas alternativas se podrán llevar a cabo. Súper interesante. Sharan, aparte de las finanzas, tú también tienes una visión de cómo hay que abordar el cambio a partir de ahora desde el punto de vista empresarial. Tienes tu proyecto Human Nation, maravilloso. Todo lo que nos ha estado contando Raquel encaja y se alinea y se complementa con lo que es Human Nation. De hecho, los tres estamos en tu proyecto, nos has arrastrado. Y cuéntanos, háblanos de Human Nation y cómo es un punto de apoyo para ir hacia esa regeneración de la que habla Raquel. Sí, yo creo que Human Nation es un poco lo que nació también en el lockdown, ¿no? La pandemia. Pero fue un conjunto de todas las ideas que estaba ahí esperando, que veía proyectos como el tuyo y muchos más que al final realmente lo que ha dicho Raquel es también crear este modelo de colaborativo y no hacer las cosas solo, porque llega un momento en que pensar que hay un montón de gente que quiere hacer lo mismo y Human Nation realmente no es una empresa, es como una entidad de cuarto sector como empresa en red. La idea es impulsar proyectos y que esos proyectos que salen de ahí que tengan su propia vida, ¿no? Es un poco crear semillas y crear proyectos y con colaboración con gente como Raquel y los otros que están colaborando, al final, como ha dicho, es un retroalimento, ¿no? Ella tiene mucho oxígeno, como se ve, y de como creciente, y nosotros tenemos algo de experiencia y cómo se puede también con gente que tiene experiencia y está haciendo el cambio a mover sus proyectos, como en tu caso también buscando fondos europeos, que está alineado a los valores. Este fondo justo estaba dirigido a proyectos de economía circular en el sector textil, que encajaba perfectamente con tu proyecto. Y lo conseguimos pero también lo conseguimos porque hemos contado un valor distinto que realmente me ha gustado mucho, que los evaluadores lo cogieron, les gustó, porque poníamos este modelo de aceleración, digamos, lenta, ¿no? Aceleración más humano. Slow accelerator, que te gusta decir. Sí. Y al final lo que estamos haciendo en One Nation es uniendo realmente diferentes sistemas a nivel sistémico de pensamiento. Uno es este pensamiento filosófico de lo que decía Raquel también, que recuperar este conocimiento ancestral, pero actualizarlo a 4.0, digamos, para que tenga sentido en el mundo moderno, pero recuperar todo este conocimiento, porque ya tenemos las filosofías, pero tristemente, de alguna forma, después de la revolución científica se perdió la filosofía, realmente, porque había mucha filosofía al principio de este renacimiento, pero se perdió todo. Fuimos al mundo industrial y todo lo que no se podía medir y que no fue racional se perdió. Entonces eso se quedó en artes, ¿no? En artes no tienen, realmente es algo que tú haces en tu ocio, en tu tiempo libre, pero producción, lo que creas valor está en la economía. Y la economía que no se puede medir tiene un valor, pero es más difícil medirlo.
Entonces, de hecho, el otro día encontré un instituto en Estados Unidos, Pattison Institute, que están trabajando en lo que se llama datos calientes, datos cálidos. Ellos diferencian entre datos fríos y de hecho han encontrado que los datos cálidos son donde hay mayor valor creado en la sociedad, en la economía, que son entre relaciones y creatividad y todo lo que no se puede medir. Pero ellos están intentando identificarlo, cuantificarlo y calificarlo de alguna forma. Entonces lo que estamos viendo es que hay muchísimo valor en este proceso de creación, de innovación, pero también hacer innovación en la innovación, cómo innovamos, entonces cómo vamos a innovar hacia la economía regenerativa. Entonces una manera de hacerlo es juntar esos valores humanos con las empresas de cuarto sector, que tienes que medir, justo como está diciendo, cómo te valoras un terreno que tiene agricultura, el producto es agricultura regenerativa, una empresa, de dónde viene su finanza, quién es el junta directiva, quiénes son, dónde va la riqueza del dinero que se crea, a dónde se distribuye. Si es una empresa sostenible, pero el dinero va a un paraíso fiscal, a 1% de la población mundial, que ahora son 5%, a través de 2 fondos de inversión, que es, por ejemplo, los 2 grandes que sabemos que controlan la mayor parte de riqueza mundial. Entonces, obviamente, hay un problema de circularidad de economía, ¿no? Explica un poco qué es una empresa cuarto sector para quien nos esté escuchando, ¿vale? Sí. Porque nosotros es muy familiar el término, sí. De hecho somos empresa cuarto sector, pero la gente que nos oye necesita... Sí, es un poco, es un concepto nuevo. Cuando digas una empresa cuarto sector es... Sí, vale, por favor. Eso está cogiendo bien, ¿no? Estamos grabando con las 2 cámaras y con el teléfono. O sea, vale. Puedes seguir, ¿no? Sí, empieza con una empresa cuarto sector. Sí, una empresa de cuarto sector es un concepto que están haciendo ahora, realmente lo han identificado en el último década realmente. Y es como cuando surgió los ONGs, el sector civil, eso del tercer sector, no sabían de qué iba. Eran como creando problemas, Greenpeace por ahí, los sindicatos, lo que sea. Al final, lo que estaban intentando tratar es un hueco, un vacío que estaba dejando el primer y segundo sector, que no estaban tratando el bien común, ¿no? El crisis de comunes, crisis social, crisis laboral, lo que sea. Entonces ahora hemos llegado a un punto que esos modelos de tercer sector casi han copiado el modelo corporativo y no están siendo sostenibles y están dejando también aparte, digamos, un gran parte del problema. Pero hay empresarios, emprendedores, ciudadanos que se están juntando como tomando responsabilidad a resolver estos problemas a través de innovación social, juntando con la innovación tecnológica, creando nuevos modelos organizativos también que no sean jerárquicos, que sean más colaborativos, que el accionista, por ejemplo, no lleve todo el valor, que haya un límite de cuánto valor se puede llevar un accionista, que se distribuye la riqueza, se reinvierte en proyectos este valor creado. Hay modelos jurídicos, por ejemplo, en Inglaterra, que ya son de compañías de interés común, por ejemplo, que ya no te permiten dar dividendos todo a los accionistas, entonces tienes límites. Entonces hay muchos modelos que se está explorando, pero igual que no había un marco jurídico en su momento para el tercer sector, no hay realmente un marco jurídico, pero la gente lo está inventando, lo está haciendo. Hay empresas sociales, ambientales, están juntando empresas híbridos con cooperativas y eso, pero también hay empresas por ánimo de lucro, pero el tema es que no es para lucrarse a uno mismo solo, digamos que la idea es dar un límite de cuánto tú necesitas para tu propio beneficio y cuánto tienes que reinvertir en proyectos. Y eso es realmente lo que estamos intentando promover. Y además, otra cosa que yo creo que es el ecosistema de cuarto sector en general, que no se ha desarrollado mucho, que son todo el sistema de aceleración, de incubación, desde esta perspectiva de valores,
cómo se mide el propósito, cómo se mide valores. Entonces nosotros desde Human Nation una línea que queremos desarrollar, y de hecho en este COSME de moda sostenible, la idea es cómo crear un ecosistema de apoyo a las empresas de cuarto sector o las que quieren hacer una transición hacia ese cuarto sector y no saben cómo hacerlo. Entonces realmente, si hablas de propósito, ¿cómo se mide el propósito? Entonces, tenemos que mirar cómo se mide el propósito y cuál es un propósito profundo y cuál es un propósito, digamos, solo tocando ahí en superficie, y cómo se mide esa profundidad. Y hay maneras de medirlo. Y un poco también decir que una empresa, un ecosistema tiene que tener mentores, coaches, finanza alternativa, todas diferentes cosas que necesita una empresa, el marco jurídico alternativo, el tema de propiedad intelectual más open, más distributivo, que no sea todo lo que es ahora expropiar la propiedad intelectual para una empresa o una startup que lo compra un fondo de inversión o una corporación grande y todo el valor creado en esa startup, aunque tuviera valores muy con propósito, impacto, se puede absorber una corporación que no tiene esos valores y hace el greenwash, el secret wash, el purpose wash, lo que quiere llamar, porque al final va a añadir un valor a la marca de esa empresa o va a ser una línea pequeña de su trabajo para, digamos, al final, o va a diluir los valores, y que lo que se está pasando en las últimas décadas, ¿no? Con empresas green. Es cómo se mantiene este valor, y un modelo que estamos proponiendo que se crea empresas en red que crean ecosistemas y clusters, ¿no? Como se llama ahora, Europa también está un poco apostando por estos clusters de pymes, de microempresas, de emprendedores, que crean comunidades, colectivos y se apoyan entre ellos y que sean replicables, sean open source y que no crean esta escalabilidad de crecer que es muy de Silicon Valley, ¿no? De una startup tiene que crecer muy rápido, que quitemos esta necesidad de crecer, que haya una colaboración red, y con sistemas actuales se puede hacer mucho mejor este tipo de colaboración. A mí me gusta mucho hablar de la visión holística. De hecho, yo digo que todo lo que yo emprendo es con esta visión a vista de pájaro, holística y transversal, en la que ya las empresas no están una a espaldas de la otra, sino que se miran cara a cara y colaboran. ¿Cómo ves tú, Raquel? A lo mejor es una pregunta un poco enrevesada, que se podría hacer de un modo transversal esas finanzas regenerativas, ese diseño regenerativo de la sociedad. ¿Por dónde empezar? Pues yo creo que lo más importante es que desde el principio cada uno tiene que saber cuál es su valor. O sea, qué valor tú estás dando. Y tú puedes medirlo, deberías ser capaz de medirlo por el propósito. De hacerte a ti mismo la pregunta de, vale, ¿dónde estás ahora? Y en 5 años, ¿qué propósito quieres haber dado? Porque esa es una forma de medirlo. Sí, se puede medir por el cambio, por el impacto que haces en la naturaleza y demás, pero también hay otras muchas formas de decir. Tú tienes unas necesidades individuales y esas necesidades cómo impactan a la sostenibilidad social, con los valores ecológicos incluidos. Entonces, este tipo de empresas transversales lo que deberían hacer es entender su valor y cómo podrían añadir valor a otras empresas, a otros pequeños individuos que están en su proceso de crecimiento. Entonces, al final, las finanzas como tal, yo creo que se debe cambiar el concepto que tenemos de que es todo dinero, dinero más dinero. A lo mejor no necesitas tanto dinero, a lo mejor lo que necesitas es inversión en persona. A lo mejor lo que necesitas es espacio. Perdona que te interrumpa, de hecho ya se está hablando más que de Producto Interior Bruto, de felicidad interior bruta, ¿no? Que ya un valor numérico no te da realmente esa dimensión, o te da los datos de cómo de feliz es esa sociedad y cómo de qué bienestar tiene, ¿no? Claro, yo pienso que al final la almohada es la mejor conciencia. Entonces, cuando tú te vayas a dormir, tú tienes que saber lo que has hecho en tu día a día y la forma en la que tú has creado impacto o cuántas personas has hecho felices. Entonces, al final tendremos que medirlo por eso, y como un grupo de empresas o de colaboración o
cualquier cosa de forma holística, al final somos un ecosistema y tu felicidad significa la felicidad del otro. Como yo siempre pienso que cuando en un día haces feliz a una persona, la haces sonreír de cualquier forma, para mí ya es suficiente. Entonces, al final es eso, es cambiar la idea de que no estamos en esta vida para crear más, sino para revalorar lo que tenemos. Y lo que tenemos es algo que es precioso, a lo mejor es intangible, pero es esa forma de sentirte en paz contigo mismo y en equilibrio. Y yo creo que poco a poco la regeneración está pasando. Llegar a un punto en el que todo se mueva como es un swamp, como se mueven los peces y demás, simplemente fluye. Sí. Saran, hablabas del clúster entre empresas, yo luego he trasladado la cuestión más a esa transversabilidad, esa de empresas que a priori no tienen nada que ver, se miren a la cara y vean, como dice Raquel, su propio valor y cómo aportarse la una a la otra, esa visión holística de lo que es la sociedad. ¿Cómo podríamos, desde el enfoque de Human Nation, empezar a trabajarlo? Y también cómo se puede medir, ¿no? Que también está hablando Raquel de que tiene que ser medible, ¿no? Sí, realmente, sí, una de las ideas que teníamos es poder crear, como lo hacen los B Corps, hacer como un purpose collective, ¿no? Un colectivo con propósito, cómo se puede medir o una entidad con propósito. Y de hecho hemos hecho una colaboración con una cooperativa que se llama Youth for Impact, que ellos trabajan con universidades y un joven se ha puesto en contacto con nosotros y está dirigiendo el trabajo de fin de grado para medir las empresas que están, para un poco mapear las empresas que están surgiendo en ese cuarto sector y medir la profundidad de propósito que tienen a base de indicadores y hacer un mapeo de y crear una metodología y coger las metodologías que ya existen como la economía de bien común, como B Corp, pero añadir una perspectiva más 360 grados. En ese sentido también Human Nation tiene su propia metodología, ¿no? Eso es lo que queremos desarrollar con este trabajo, es como un proyecto, digamos, una iniciativa, pero realmente la idea es cómo desarrollar una manera de medir la profundidad del propósito, y eso también tiene mucho que ver con lo que hablaba Raquel, porque es un propósito, tenemos que primero tener un propósito personal, y para tener este propósito personal hay que hacer un trabajo individual y colectivo. Y yo creo que hay que recuperar mucho de este conocimiento que tenemos, que vemos que hay cada vez más gente que está haciendo yoga, meditación, un trabajo personal, de conocer a uno mismo y ponerlo en práctica realmente. Es como llevar esto a la empresa, porque la empresa tiene que tener esos valores y hacerlo de manera colectiva también, de medir cómo se puede medir que una persona está actuando pero de una manera, digamos, para crear bien común y para también crear bienestar para uno mismo, porque muchas veces lo que estamos teniendo hacia afuera estamos haciendo primero a nosotros mismos. Esta conexión, ¿no? Siento también que debe de ser un proceso de autoescucha, porque si tú entras dentro de todo este movimiento, tú mismo te puedes hacer la pregunta de cuánto he hecho hoy. Y tú sabes cuánto he hecho hoy. Tú a ti mismo puedes mentirte, pero al final no te mientes. Entonces hace un proceso de autoescucha. Tienes que empezar a escucharte diariamente y a reflexionar sobre las cosas que haces. Tú mismo te puedes dar un impacto de propósito. Tú mismo sabes cuánto has reciclado. Tú mismo sabes cuántas cosas buenas has hecho durante tu día a día. Entonces al final yo creo que si como individuos, esta es la forma individual, hacemos un proceso de autoescucha y valoramos lo que hemos hecho, también podemos medir poco a poco el impacto colectivo. Esa es mi visión. Sí, yo creo que ahí también estamos mirando las metodologías. Por ejemplo, hemos visto que el Presencing Institute, que viene del Instituto Tecnológico de Massachusetts, está en 15 años trabajando en metodologías de escucha, ¿no? de cómo para un cambio de paradigma donde estamos viviendo ahora hay que dejar y desaprender de modelos que hemos aprendido
y hacer una escucha y hasta llegar a lo que llaman escucha profunda, estar en el presente y poder llegar a creatividad desde ese punto de conciencia. Entonces, estas metodologías de mindfulness realmente no es tan abstracto, porque realmente lo que necesita es como lo que ha pasado con el COVID. Es una pausa, es parar, escucharte, escuchar al otro, desarrollar la inteligencia emocional que casi se ha perdido, ¿no? Entonces yo por lo menos tenía que trabajar mucho para empezar a poder escucharte a ti mismo, poder escuchar al otro, sin juzgar, estar abierto a cambio. Entonces llegar a ese punto de presencing, que se llama que está presente, y poder sense, ¿no? Como poder percibir el momento, y de ahí crear la creatividad en las empresas, en las personas, porque realmente esta creatividad empieza con la persona y luego tú puedes llamarlo X y poner una propiedad intelectual y eso y llamarlo tuyo, pero realmente tampoco es tuyo, porque muchas veces lo que intuimos viene de todos. Y ahí donde entras en cómo poner en valor, entonces cómo prototipar este proyecto, esta idea, ponerlo en práctica en tu vida, en día a día y en una empresa, y cómo llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces eso hay donde está acelerador slow, digamos, porque yo lo llamo acelerador slow porque la cultura slow es también esta idea de slow fashion, slow food, viene del colectivismo, de cómo comer juntos, saber la comida, saber de dónde viene, de quién es el granjero, de las condiciones y cómo se distribuye la riqueza, digamos, todo al final. Llamamos acelerador también porque no tenemos tiempo. La ONU nos ha dado 10 años para hacer un cambio radical, ¿no? En el sistema. Ya, me alegro mucho que digas eso porque justo con esto quería yo acabar, con ese objetivo 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible en los que nos han puesto muchos deberes desde la Unión Europea. Deberes que digamos un ideal que va a ser difícil conseguirlo al 100%, y seguramente no es posible, ¿no? Porque hay muchos matices en cada uno de los ODS. ¿Cómo veis ese camino y cómo veis su implantación en el día a día, no solo ya de las empresas, sino en nuestro día a día como personas? Yo lo que sí que he sentido es que, por ejemplo, tengo amigos que sienten ansiedad. El que hayan puesto un objetivo tan a corto plazo, para ellos de alguna forma sienten un sentimiento de ansiedad por no ser suficiente. Pero mi amiga dijo, debes de saber por lo que estás luchando, no contra qué estás luchando. Entonces nosotros que estamos trabajando hacia la regeneración. Entonces, más que pensar que tienes que cumplir estos objetivos, piensa en hacer más. Piensa en hacer algo un poco que está más allá de ello, que no es un objetivo tan clasificable, sino que sea algo que incluya un poco todo, que sea el cambio diario, el cambio de proceso, el cambio de acciones. Entonces al final cuando llegue 2030, pues a lo mejor seguirá habiendo pobreza, seguirá habiendo hambre, pero ya habrá un cambio que a la larga sí lleva a cabo la regeneración. Entonces no es hacer venga, en 10 años vamos a cambiarlo todo, pero estamos en un sistema que no entendemos, no. Poco a poco tenemos que ir cambiando procesos, tenemos que ir cambiando tuercas, cambiando pensamientos. Y así cuando llegue 2030 habrá como una buena escenario donde sí que se puedan llevar a cabo cosas reales. Esa es mi visión. Sara, nos ha dejado con la boca abierta, Raquel. Sí, la verdad, estoy aprendiendo mucho. Sí. Y sí, que para mí también yo creo que hay que haber un cambio profundo interno en el interior de las personas, y de ahí hay un tema de educación y comunicación individual y colectivo, que hay que cambiar la manera que nos comunicamos. Eso te iba a decir, porque ahora mismo si nos movemos en nuestro círculo, todo el mundo maneja qué es un ODS, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, te mueves un poquito tangencialmente, lo mencionas y nadie ha oído hablar de ellos. Entonces, ¿cómo expandirlo por el resto de la sociedad? Yo creo que este cambio interno, hay que, con este cambio que estamos diciendo que queremos promover,
es realmente en nosotros mismos. Queremos ponerlo en práctica experimentando, porque lo estamos haciendo toda la vida de alguna forma, pero también vemos que gente como Raquel ya ha empezado este proceso cuando yo lo estaba leyendo en libros y haciendo cosas solo, pero ella ya está en un ambiente acogedor, más acogedor que lo tenía yo. Pero digamos al final, este cambio yo creo que yo lo llamo ODS por defecto, porque si tú haces el cambio interno, los ODS ya tienes por defecto, porque no vas a tener que poner un objetivo, que nunca vas a llegar a ese objetivo si lo haces desde una perspectiva que ya es parte del problema. Entonces, como dijo Einstein, no puedes cambiar nada si lo miras desde la misma mirada, ¿no? De donde estás, y tienes que cambiar tu mirada y salir de la caja, ¿no? Para ver desde esa perspectiva de abundancia y de creación. Porque si estás dentro de la misma regla del juego, no vas a poder cambiar de manera radical lo que necesitamos. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos que crear disrupción. Por eso Human Nation es un advisory para la disrupción, porque vemos que hay muchas disrupciones que están pasando y queremos promover estas acciones de disrupción que sea de alguna manera controlada, porque la disrupción va a venir sí o sí. Si viene como por crisis, que está llegando ahora, por crisis sanitaria, por crisis ambiental, crisis social, o lo hacemos de manera controlada, que creamos tenemos el valor de ir hacia la disrupción que nos va a venir. Eso, este libro, por ejemplo, le llama el liderazgo desde el futuro que está emergente, ¿no? El trabajo de Presidency Institute, por ejemplo. Eso lo estamos siguiendo mucho, ese trabajo, porque yo todo lo que estaba pensando en muchos sentidos de la nueva escuela de gestión, ya ellos están 15 años desarrollando, y de hecho uno de los fundadores de Presidency Institute fue uno de los escritores del informe del Club de Roma hace 50 años, digamos. Pero al final, tener este valor de hacer el salto del trabajo personal. Y otra cosa que quería comentar, que los ODS yo creo que a lo mejor 60-70% es cambio de valores, cambio de comportamiento, cambio de lo que decía, de si realmente necesito esto o no, cómo medimos prosperidad o riqueza. Porque este modelo que tenemos moderno, aunque lo llevamos a sostenibilidad, economía circular, energía renovable, coches con batería, coches eléctricos, nunca vas a poder replicar que todo en China, todo en África, todo en Sudáfrica, en Sudamérica tengan ese modelo, que a nivel tecnológico es imposible replicarlo, aunque sea sostenible y eco y green y todo, es imposible, es una mentira, es un sueño. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es desmaterializar, porque 80% de cosas que creamos materialmente, que hoy ha salido, esta semana salió el informe que hemos creado igual cantidad de materia que tenemos en la biosfera, que tiene el planeta en la biosfera, es materia. Entonces hemos creado tanto material, tanta basura que... y realmente lo hemos hecho los países ricos, porque los países pobres tienen unos niveles tan bajos, entonces llegar a un punto intermedio ya es mucho. Y eso realmente es lo que quería decir. Para llegar a los ODS yo creo que tenemos que desmaterializar y poner la tecnología hacia el bien común. Digamos, la tecnología es 20-30% de la solución si lo utilizamos bien. Un ejemplo, un Gore-Tex, si pones en el corazón de alguien que tienes que reparar, fenomenal. Y si tienes no sé cuántos zapatos en Decathlon, porque quiere decir un fin de semana, o no sé, digamos, hay muchos usos que estamos dando a productos, a plásticos, que en una cirugía puede salvar la vida de alguien, pero lo estamos tirando en una tienda china, en la Navidad, la cantidad de regalos. Y esto, la mayor cosas que entra a mi casa, yo tengo que pasar. Me ha llegado 2 Barbies. Yo tengo que reciclar estos Barbies porque tienen valores, ¿sabes? Tiene que ir a reciclaje directamente. ¿Yo qué hago con esta cosa de plástico? Tiene valores que no quiero que tengan mis niñas. Nunca pensaba que va a llegar
entrar a un Barbie en mi casa, pero al final yo hemos hablado y todo, pero la cantidad de basura que estamos creando es impresionante. Totalmente. Pues yo creo que nos vamos a quedar con esa imagen de Sara con sus Barbies y reciclando, además que visualmente... Sí, me ha dado mi tía suegra. Además de mi suegra, Dios mío. Pues, pero yo creo que también es como una metáfora de la sociedad en la que estamos, que estamos un poco en una dicotomía, ¿no? En una esquizofrenia de por un lado sabemos que hay una cosa, por otro tenemos que lidiar con otra completamente distinta. Y cuál es ese punto intermedio y ese paso a paso del que habla Raquel, ¿no? Ha sido súper interesante oíros. Espero que la gente que nos oiga y que disfrute de esta charla saque algo positivo de todo esto, que ese es el objetivo. Muchísimas gracias a los dos. Esto es el comienzo de una larguísima colaboración en muchas cosas. Seguirnos la pista porque vamos a dar mucha guerra. Gracias a los dos, Sara, Raquel. Muchas gracias, Paloma, y por el equipo de Triple también, por tenernos aquí. Que efectivamente, es un estamos en el espacio muy Triple. acogedor y un espacio sano que nos ha contado mucho de por qué es sano. Sí, por lo contaremos también. Sí. Tenemos por ahí a Mariela, que va a ser la encargada de contar por qué estamos aquí. Fenomenal. Gracias a los dos. Muchas gracias.